Buena gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ahora vamos a ver este diagrama que hice en el video anterior, pero vamos a hacerlo en la realidad. El video anterior se los voy a dejar en la descripción del video y en la pantalla final. Bien, acá tenemos el tablero. Quería mostrarles un poco cómo entra el contactor en cualquier Rendlin, ¿no? Porque tiene una trabita con resorte. Bueno, acá tenemos los contactos auxiliares que son con los que vamos a hacer el enclavamiento eléctrico, ¿no? Para que no se nos crucen las dos líneas. De hecho, les voy a mostrar cómo el contacto es normal cerrado, el que vamos a usar, que quiere decir que siempre hay continuidad. Eso, bueno, lo medimos acá con el tester. Y cuando cambia de estado el contacto, se abre. Ven, ahí me está indicando que está cerrado. Y cuando yo bajo el contacto lateral, ahí se abre el contacto. Y ahí vemos como el contacto lateral, auxiliar, lo podemos engastrar perfectamente haciendo un poquito de presión. Y ahí vemos como cuando active el contactor va a activar el contacto. Y con un poco de presión encastro el contacto y ahora encastramos en el Rendlin. Bueno, vamos a darle alimentación a la térmica de la izquierda, que esa es la que vendría de la calle. Y alimentación a la térmica de la derecha, que esa es la que nos va a dar 220, pero desde el generador, ¿no? Entonces este tablero se llama de transferencia, en el sentido de que nunca puede estar encendido el generador al mismo tiempo que nos viene la tensión de la red, de la calle. Bien, esto es lo más importante del video. Al conectar el contactor, ahí tenemos los contactos A1 y A2, en donde el A2 está repetido. Ahí vamos a alimentar el contactor con 220. Ahí tenemos el contacto A2. Ahí en A1 y A2 con 220 va a cerrar sus contactos el contactor. Pero ¿qué pasa? El A2, si llegamos a conectar en A2 arriba y abajo los 220, ahí vamos a hacer un corto. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Hay distintos modelos de contactores. Algunos también tienen repetido el A1. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? En la térmica sacamos dos cables del neutro donde vamos a conectar en el contacto, ya sea la 1 o la 2, que va a quedar fijo. Y con la fase vamos al otro contacto de la bobina para que active el contactor. Ahí estoy conectando con el cable azul en los contactos de potencia del contactor. O sea, la parte de potencia me va a alimentar la casa, ¿no? En cambio, el cablecito blanco que va a la bobina solamente va a alimentar el contactor, que no tiene nada de carga, ¿no? Serán 50 watts de esa bobina. Lo que queremos con los contactores es simplemente cerrar. O sea que son como una tecla, pero digamos que de más potencia, ¿no? Porque cuando alimentamos la bobina del contactor, se magnetiza, se cierra y deja pasar la energía por los contactos que son los de potencia, con los que vamos sí a alimentar la vivienda. Bien, entonces el enclavamiento eléctrico es no permitir que se nos activen los dos contactores al mismo tiempo. Por eso yo, antes de alimentar el A2 de la bobina de mi contactor, paso con la fase, pero paso por el contactor vecino para que me permita solamente cuando el contactor vecino está apagado, me permita pasar la energía por el contacto normal cerrado. Como si el contactor vecino estuviera prendido, no nos va a dejar pasar porque el normal cerrado va a estar abierto. Con el cable blanco que viene de la fase vamos al auxiliar y con el rojo pasamos por los contactos de potencia para la alimentación. Estoy cerrando un lado de la bornera del contacto normal cerrado y en la salida voy a ir al A2 de la bobina del contactor mío, ¿no? O sea, le digo vecino al que es del grupo electrógeno y le digo al mío al que es de la calle. Entonces vamos a hacer que cuando esté apagado el grupo electrógeno, o sea el contactor del grupo electrógeno, voy a poder encender la alimentación que viene de la calle. Y viceversa con el grupo electrógeno. Cuando en la calle te corte la energía y se me va a apagar el contactor que está conectado con la calle, voy a poder prender el grupo electrógeno. Esto es como en espejo, tenemos que pensarlo. Bueno, ahí puedo prender y se enciende la lamparita, que la lamparita es nuestra casa, ¿no? O sea, está representando la alimentación de la casa. Entonces puedo encenderlo porque el contactor este de la derecha está apagado. Entonces los contactos normal cerrado están cerrados. ¿Ven? Ahí yo activo el contactor a la fuerza y se apaga, porque me estaría cortando la fase. O sea, el cable blanco me lo corta cuando se prendiera ese contactor, ¿no? Accidentalmente me va a cortar la alimentación
del otro contactor y va a pasar la alimentación por el contactor ese de la derecha. Entonces, bueno, pero eso nunca ocurre porque no va a venir nadie a apretar ahí, que en todo caso no sucedería nada. Ahora les voy a mostrar cómo el contactor de la derecha lo conectamos de la misma manera. Vamos a poner fase y neutro por arriba, o sea por los contactos de potencia, y con la fase solamente la vamos a repetir y vamos a pasar también por el contactor de la izquierda, por los contactos normal cerrados, y vamos a volver a alimentar la bobina de mi contactor de la derecha, ¿no? Entonces con el neutro, que es el cable azul, vamos a alimentar A1 y con el blanco vamos a llevar la fase al A2, pasando siempre por el normal cerrado del contactor vecino. Así que así tendríamos el tablero de transferencia, que no es más que un contactor dependa del otro contactor para poder funcionar. Todo por seguridad. También se pueden hacer enclavamiento mecánico entre los dos contactores, que eso también evitaría que se enciendan los dos al mismo tiempo. Bien, ya conectamos el otro contactor en espejo. Ahora estoy conectando el neutro. Hacemos lo mismo. Con uno vamos a el A1 de la bobina. También vamos con el mismo neutro, pero a la parte de potencia para alimentar al hogar. También, por favor, vean este video que les dejo arriba a la derecha, donde les muestro bien y explico en diagrama esto mismo, ¿no? Porque acá obviamente se ve por ahí un quilombo de cables, ¿no? Pero bueno, ahora básicamente tienen que entender que en la parte de potencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner fase con fase y neutro con neutro, porque como nunca se van a cruzar, yo de ahí voy a salir solamente con dos cables a la casa. ¿Ven? Ahí en la lamparita, ahí yo junto el fase y neutro que viene del contactor de la derecha, de la parte de potencia, con fase y neutro que viene del otro contactor de la izquierda, y así solamente van a salir dos cables, y voy a tener en un momento alimentación con un contactor, y en otro momento, cuando tengo el grupo electrógeno, me va a alimentar la casa el grupo electrógeno. Pero solamente voy con dos cables a la casa, ¿se entiende? Bueno, entonces tenemos 4 cables en cada térmica. Ese azul y rojo, ahí estoy midiendo, bueno, la fase es el rojo. Estamos yendo a la lamparita, y en el contactor de la derecha tenemos la parte de potencia, que son los cables rojo y blanco, que también van hasta la lamparita. Bueno, ahí yo levanto el contactor de la derecha, pero la energía sigue pasando por el contactor de la izquierda, porque no me deja prender ese contactor, ya que al estar prendido el contactor de la izquierda me está cortando los contactos auxiliares que van hacia el contactor de la derecha, y viceversa. Entonces ven, ahí sí yo puedo prender de la derecha, porque el contactor de la izquierda está apagado y tengo los mismos 220, ¿no? Ahí ven la lamparita, salen dos cables, eso iría a la casa. Entonces tenemos abajo conectado en paralelo los contactores en la salida. Ven, en la parte de potencia, con los cables blancos, fase y neutro, se juntan abajo y van a la lamparita desde ambos contactores. Nunca se nos van a juntar las fases, porque con los contactos auxiliares estoy impidiendo ese cruce. De hecho, si ustedes se fijan, yo crucé neutro con la fase. Si sucediera esto al mismo tiempo, tendría un cortocircuito fase con neutro, pero como siempre va a estar apagado el contactor de al lado, gracias a los auxiliares estamos haciendo el enclavamiento eléctrico, con lo cual siempre voy a cortar la fase que va hacia la bobina de mi contactor con el contactor vecino, ¿no? Gente, espero que se haya entendido. Les voy a dejar, recuerden, el videito del tablero de transferencia, pero en diagrama. Acá les dejo igual el dibujito. Muchas gracias, que anden muy bien. Un abrazo.